¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a revisar cómo se obtienen los modelos matemáticos de los sistemas físicos del tipo mecánico. Para analizar los sistemas mecánicos, pues se necesitan modelos matemáticos que se emplean en dichos sistemas. Normalmente la forma, las ecuaciones de dichos modelos matemáticos tienen formas de ecuaciones diferenciales, ya que ese tipo de ecuaciones representan el comportamiento de estos sistemas ya en la realidad. La estrategia que se sigue utilizando o que se utiliza para obtener los modelos matemáticos en estos sistemas mecánicos sigue siendo la estrategia de encontrar una relación entre la entrada y la salida del sistema. Y las bases para encontrar el modelo matemático en estos sistemas pues está en función de las leyes físicas que gobiernan el comportamiento de estos sistemas. En general, para los sistemas mecánicos se consideran que están formados por tres elementos o tres bloques funcionales. Estos bloques funcionales se consideran tres principales, que son el resorte, el amortiguador y la masa, donde el resorte representa la rigidez del sistema, el amortiguador la fuerza de oposición al movimiento, que en aplicaciones se considera como efectos de amortiguamiento o de fricción, y la masa representa la resistencia a la aceleración de una masa. Revisando el primer elemento, que es el resorte pues es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original en la ausencia de esta. Aquí en la figura 1 se trata de indicar que cuando se le aplica una fuerza a un extremo de este resorte hay un cambio en longitud. Cuando esta fuerza deja de estar presente, el resorte regresa a su posición o a su forma original, bueno, a su posición original más bien. Este sistema aquí gráfico del resorte se puede representar por medio de un bloque, como un sistema, ¿no? En donde lo que va a ver aquí es todos los elementos que se necesitan para que pueda existir el resorte. Y considerando la estrategia de relación entrada y salida, entonces este sistema lo podemos representar solamente por este par de flechas, donde la entrada sería la fuerza que se le aplica al resorte y nuestra salida de interés es el cambio en longitud. Por lo tanto, el modelo matemático solamente del bloque funcional, el resorte, está dado por eso que está aquí en el recuadro en color rojo. Nos dice que la fuerza aplicada al resorte es proporcional, es el producto de la constante de resorte por el cambio en la longitud, lo cual esto nos indica que cuanto mayor sea el valor de K, mayor será la fuerza para estirar o comprimir a este resorte, ¿no? Y sigue guardando este modelo matemático para el resorte, sigue guardando esta relación entrada y salida como lo mencionamos en otros videos para los sistemas eléctricos. Este modelo matemático, si observamos, cumple con las tres características del modelo matemático. Una característica es que debe estar en función de la entrada del sistema. ¿Cuál es la entrada? La fuerza. Aquí está la fuerza. ¿Cuál es la salida de interés? El cambio en longitud. Aquí está indicado. ¿Y cuál es la otra característica? Que en el modelo matemático deben de estar incluidas las características propias del elemento o de los bloques funcionales. En este caso es K, ya que K es una característica del resorte. Entonces, esto de aquí representa el modelo matemático del resorte bajo estas consideraciones de entrada y salida. El siguiente bloque funcional es el amortiguador. Aquí tenemos una descripción gráfica del amortiguador. Esto de aquí que señalo con el cursor sería un cilindro. Dentro tiene un pistón y dicho cilindro tiene en su interior
un líquido, un fluido. Por lo tanto, el pistón lo que se hace es tratar de mover a través de ese cilindro. Se trata de mover el pistón dentro del cilindro a través de el fluido que éste contenga, ¿no? El bloque funcional de este amortiguador representa el tipo de fuerza que se experimenta cuando se intenta empujar un objeto a través de un fluido. En este caso el objeto es el pistón, ¿no? Y el fluido pues será pues el que tenga en su momento en su interior el cilindro. Cuando al pistón se le aplica una fuerza, va a haber una resistencia que se va a oponer al movimiento del pistón. De hecho, movimiento lo estamos nombrando aquí X, cambio en posición. Al igual que en el resorte, lo que es el amortiguador, y considerando la estrategia de relación entrada y salida, pues lo podemos representar por un solo bloque, ¿no? Por un sistema. Sí, aquí en este caso lo estamos llamando amortiguador. Y la entrada en este caso sería la fuerza que se le aplica al pistón, y la salida sería el cambio de posición que se obtenga al estarlo moviendo a partir de la fuerza que se le aplique al pistón. Entonces esta salida X sería cómo se desplaza en el interior del cilindro. Matemáticamente, la forma en cómo se obtiene el modelo matemático del amortiguador en función de esta entrada y en función de esta salida, pues viene derivado de esta ecuación, donde la fuerza es igual al producto de la constante del amortiguador por la velocidad con que se mueve el objeto, en este caso el pistón. Sabemos que en este caso este no puede ser el modelo matemático que representa este sistema, ya que si bien está en función de la entrada F y del valor del elemento o del bloque funcional que es el amortiguador, V, que sería la velocidad, pues no es lo que nos interesa como salida. Lo que nos interesa como salida que es X. Entonces tenemos que reescribir esta ecuación de tal manera que obtengamos el modelo matemático que describa al bloque funcional que sería el amortiguador en función de esta relación entrada y salida que aquí aparece, ¿no? O que nos interesa ahorita en este momento, donde la entrada es la fuerza aplicada al pistón y X es su cambio de posición o desplazamiento. Esto no significa que ese modelo matemático esté mal, ¿no? O sea, simplemente no es el que ocupamos ahorita. Pero a partir de este modelo matemático podemos derivar uno que nos represente a lo que está indicado aquí en la figura 2. Entonces sabemos que la velocidad es la razón de cambio de una posición, es decir, su derivada, la derivada de la posición. Y si sustituimos en esta ecuación, nombrada ecuación 1, esta ecuación de aquí la podemos reescribir como está aquí en el recuadro en color rojo. Entonces esto sí se puede considerar que es el modelo matemático del bloque funcional llamado amortiguador, que está representado aquí en la figura 2, ya que este modelo matemático representa la entrada. En este modelo matemático está incluida la entrada, que es F, la salida, que es X, y un valor, y el valor del elemento o del bloque funcional en cuestión, que es el amortiguador. ¿Y cuál es el valor del elemento? Pues es la constante del amortiguador, ¿no? Por otro lado tenemos la masa, y aquí nos interesa en esencia la masa. Cuando se analiza, normalmente lo que nos interesa es qué tanta fuerza le tenemos que aplicar a una masa para que ésta se acelere. Al acelerarse la masa, obviamente hay un cambio en el desplazamiento, tal y como se menciona aquí en la figura 3. El bloque funcional de la masa exhibe la propiedad de que mientras mayor sea la masa, mayor va a ser la fuerza requerida para producir una aceleración, ¿no? A partir de la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración.
si queremos representar a esta representación gráfica de la masa cuando se le aplica una fuerza y esta se acelera, y la queremos representar de esta otra forma, donde nuestro interés es, en vez de obtener un modelo matemático en función de una aceleración a la salida, y que mejor la salida sea un desplazamiento o un cambio de desplazamiento en la masa, pues tenemos que obtener su respectivo modelo matemático, ya que esta ecuación que está aquí, que estoy señalando, esta describe el modelo matemático de esto que está aquí arriba en la figura 3. Pero para describir el modelo matemático de lo que estoy señalando aquí, bueno, del segundo bloque aquí en la figura 3, pues tenemos que reescribir esta ecuación en función de la entrada y de salida de interés, que en este caso la entrada de interés pues sigue siendo la fuerza, pero la salida o lo que nos interesa es el desplazamiento. Por lo tanto hay que reescribir esto de aquí. Entonces tenemos que masa, pues la masa es una constante, que en este caso es el valor que representa el valor del elemento del bloque funcional, ¿no?, en cuestión, que en este caso es la masa. La masa es lo que representa el bloque funcional. Sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la velocidad, y a su vez la velocidad es la derivada de un cambio en el desplazamiento, o la derivada de la distancia, ¿no?, de una distancia. Por lo tanto, al hacer estas sustituciones, donde la velocidad es la razón de cambio en el desplazamiento, y si la aceleración es la derivada de la velocidad, significa que la aceleración es la segunda derivada del cambio en el desplazamiento. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí la podemos representar como lo que aparece aquí en el recuadro en color rojo. Por lo tanto, esta ecuación de aquí representa el modelo matemático de la masa cuando la interacción de entrada y salida que nos interesa es que la entrada sea una fuerza que se le aplica al pistón, que se le aplica a la masa, y que la salida sea un cambio en el desplazamiento, el cambio en el desplazamiento de dicha masa. Al igual, no significa que esta ecuación esté mal, ¿no? O sea, simplemente esta ecuación representa a esto de aquí. Es un modelo matemático. Y este modelo matemático representa a esto que está aquí abajo, ¿no? Entonces, jóvenes, estas tres ecuaciones, me voy a regresar. Esta ecuación de resorte, esta ecuación del amortiguador y esta ecuación de la masa, la vamos a seguir ocupando cuando hagamos que interactúen o se interconecten de distintas formas, o de las formas que sean posibles o que nos interese, cuando se interconecte la masa con un resorte y un amortiguador. En función de cómo se interconecten estos elementos, vamos a hacer uso de estas tres fórmulas que acabamos de revisar, de esos modelos matemáticos obtenidos, para que a su vez obtengamos los modelos matemáticos dependiendo de la interacción que haya entre la masa, el resorte y el amortiguador, ¿no? Entonces, en su momento, estas tres ecuaciones hay que tenerlas presentes. Repito, estas tres ecuaciones que se obtuvieron es en función de una relación entrada y salida, donde la entrada de interés es una fuerza que se le aplica al bloque funcional y la salida de interés es un desplazamiento, que lo estamos nombrando aquí como X. Jóvenes, les recomiendo revisar estas referencias bibliográficas para fortalecer lo que aquí en este video se explicó. Bueno, sería todo, jóvenes. Saludos.